Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 5 de marzo del 2024. Para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulos 3 y 4, y el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 32 al 52. Deuteronomio 3 y 4 y Marcos 10, 32 al 52. Veíamos ayer en el Evangelio de San Marcos algunos encuentros que el Señor está teniendo y en todos ellos no solo hablando y enseñando al pueblo de su momento, ¿sí? Sino que en la dinámica y en la soberanía del poder del Señor, su palabra teniendo sin duda alguna efecto para nosotros hoy. Ayer hablábamos de que eh, maneja tres situaciones frente al tema de los divorcios, el trato también a los niños, también tiene que ver con el trato a las mujeres y sobre pues el estar dispuestos a seguirlo, el estar dispuestos a valorar más el reino de los cielos que el apego a las cosas de este mundo. Hablando del apego a las cosas de este mundo, la Biblia no condena pues como tal el dinero, los bienes materiales, sino que lo que condena la palabra del Señor es la actitud, la postura que podamos tener frente a ellos. De hecho, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No está diciendo que el dinero como tal es la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. Lo que le hace daño al corazón es el apego a las cosas materiales, es el apego al dinero, el amor excesivo, la codicia, la ambición, eso es lo que le hace daño al corazón. Allí no cabe el reino de los cielos. El reino de los cielos, sin duda alguna, implica una preferencia especial hacia el Señor, hacia sus principios, hacia sus planes, hacia sus propósitos. Y ya los bienes materiales los vamos a entender claramente como una consecuencia, como una añadidura, como una provisión del Señor especial para vivir en este mundo. Estamos en un mundo pues que material, y pues obviamente el Señor también nos va a proveer, pero mucho cuidado dónde está nuestro corazón, dónde están nuestras intenciones, cuáles son nuestras prioridades. Y las prioridades deben ser claramente establecidas como cristianos, como personas de fe, pues en arraigar nuestro corazón al Señor. Él mismo lo dijo claramente, busquemos primero, en el contexto habla de las necesidades. Yo sé, el Padre sabe que tenéis necesidad, ¿sí? Y pone el ejemplo que los lirios del campo no trabajan, no se esfuerzan por el dinero, pero aún así se visten, ni siquiera Salomón se vistió con tanta gloria y hermosura. Habla de las aves de los cielos que no tienen que hilar y trabajar y aún así el Padre les alimenta. Y dice, cuánto más yo no estoy pendiente de sus necesidades. Y lo que aconseja es, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas o todas estas cosas os serán añadidas. El comer, el vestir, el hacer, bueno, todo es una añadidura de buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es nuestro problema? Invertir las prioridades, ¿sí? Para nosotros solemos más bien buscar las añadiduras, irnos detrás de las añadiduras de este mundo y dejar a un lado o de último o detrás el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Pero si invertimos esas prioridades y preferimos cada día al Señor, su reino, su gobierno, sus mandamientos, sus instrucciones, sus planes y propósitos, seguro que el Señor sabe de qué tenemos necesidad y pues nos va a ir proveyendo, ¿sí? Justo, Él es sabio, Él conoce nuestro corazón, Él sabe qué nos conviene, qué no nos conviene.
y pues tendremos que aprender, que no es tan fácil, a luchar con nuestra impaciencia, a luchar con nuestro afán, con nuestra ansiedad y aprender a descansar en Él. Él mismo lo dijo, aprended de mí, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados. Y esta es una oportunidad bellísima de ir a su palabra, de que oremos juntos como iglesia, este espacio que tenemos desde las 5 de la mañana de orar, de ser dirigidos en una oración, en un clamor, en una adoración también, pues es muy importante. Y es bueno que usted también saque espacios aparte de este en su día. Todos tenemos una dinámica diferente, pero seguro que si le diéramos prioridad al reino de Dios y su justicia, habría diferentes momentos. Así como tenemos diferentes momentos para alimentarnos, a veces tenemos diferentes momentos para descansar. Pues qué bueno que tengamos diferentes momentos para ir al reino de Dios y su justicia, ¿sí? Que Él tome el control, que lo tengamos presente constantemente en nuestra vida. El Evangelio de San Marcos continúa pues con unos encuentros, según el relato de Marcos, pues ya nos vamos acercando un poco al desenlace. Como pueden ver, el libro o el Evangelio de Marcos es más corto que Mateo, pues de hecho es el más corto de los evangelios, así que es mucho más simple, más puntual, tiene menos información o menos detalles. Eh, pero el ser tan esencial y sencillo también hace su lectura pues, más, con menos dificultad. Pero quiero que nos centremos en la última parte. Bueno, hay una petición de Santiago y de Juan que le piden ellos eran hermanos y le piden al Señor que les deje estar uno a su derecha, el otro a su izquierda. Esta petición no gustó mucho en medio de los demás porque son un poco como buscando preferencia. Bueno, no quedó muy bien y el Señor les desbarata este argumento porque, a ver, si Él es el Señor de señores y Rey de reyes, el Dios todopoderoso, el grande Manuel, el Dios con nosotros, sentarse a su derecha, a su izquierda, sin duda alguna, es una petición de posición. Está buscando una posición. Mm, y pues es lo que lastimosamente muchos en la vida hemos buscado. Una posición, un reconocimiento, un estatus, estar por encima de. Eso es lo que ha enseñado el mundo y el Señor en esto les dice, bueno, la verdad, esa vaina a mí no me corresponde. Lo que sí me corresponde, les puedo decir, es que van a ser bautizados con mi bautismo, el del sufrimiento. En el seminario de iniciación se explica muy bien esto del bautismo del sufrimiento. Podéis tomar la copa que yo beberé, efectivamente la van a tomar y esa copa pues hace referencia acordémonos que la copa tiene que ver con la comunión y en la comunión es vivir y experimentar lo que el Señor Jesús experimentó y eso es algo que a veces no reconocemos. En la identidad con Cristo, sí o sí, nosotros tenemos que experimentar una lucha contra el pecado, tenemos que experimentar una victoria contra el pecado, pero también tenemos que experimentar la aflicción del mundo. Son cosas que el Señor experimentó. O sea, nosotros no podemos pretender ser cristianos donde todo es como un cuento de hadas. Eso no existe. Estamos luchando, estamos en el mundo, pero también estamos viendo constantemente la victoria del Señor. Estar identificados con Cristo implica estar identificados con esa muerte diaria al ego, al orgullo, al pecado, a la soberbia, a la altivez, a todas las actitudes que no son originales en el diseño del Señor para el ser humano, que no hacen parte del plan del Señor. Estar identificado con el Señor es vivir, como lo dice Pablo, en Él, identificados plenamente en Él. Es una identidad constante, frecuente. Por eso nosotros no podemos temerle a la dificultad, a la aflicción, al desafío, a la adversidad, porque hace parte de la identidad con Cristo, donde también veremos el poder de Dios perfeccionarse en cada debilidad, aflicción, afrenta, persecución o necesidad. Es una oportunidad maravillosa.
Así que el Señor les dice, venga, eso no me corresponde, esto es lo que les puedo decir, pero aquí lo más importante es que ustedes entiendan, si son mis seguidores, entiendan también lo que yo vine a hacer. Y, y les pone el ejemplo de cómo son las gentes del mundo. Dice, las gentes del mundo están buscando, los que son tenidos como gobernantes, autoridades, se enseñorean de los pueblos, ejercen sobre las personas potestad. Y muchos quieren tener autoridad para enseñorearse, ¿sí? Muchos quieren tener autoridad para servirse, para estar por encima, para hacer lo que quieran, para pasar por encima de los demás. Y en este mundo lleno de egocentrismo y de locura, pues imagínense que todo el mundo quiere pasarse por encima de todo el mundo. Por eso hay una especie de autodestrucción del ser humano, ¿sí? Nos destruimos entre nosotros mismos como en una lucha de poderes y de egos. Cuando usted sale a la calle, está exponiendo su ego a enfrentarse con el ego de quién sabe cuántos más. Pero el Señor dice, pero así no será entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Por qué? Y se pone él como ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea que el llamado que el Señor nos hace es hacer las obras que Él hizo, y las obras que Él hizo implica que nosotros sirvamos a los demás. Entendamos que si estamos buscando grandeza, la verdadera grandeza está en exaltar el nombre del Señor. ¿Y cómo exaltamos el nombre del Señor? Pues según sus obras. Y sus obras, sabiendo él que era Dios, Juan 13 nos explica muy bien sobre esto, sabiendo que él era Dios, de dónde había venido. Dice que se despojó, que se quitó el manto, se ciñó una toalla, se inclinó y lavó los pies de los discípulos. Eso no le quitó de ninguna manera la esencia de lo que él era. Aquel que sabe lo que es y representa no tiene problema en remangarse la camisa para servir a otro, ¿sí? Y eso es lo que le da grandeza y eso es lo que le da un lugar especial delante del Señor. Eso es lo más importante. ¿Qué piensa el Señor de mí? La altivez, la soberbia, la opulencia, la vanidad, el orgullo, la apariencia. Eso demuestra solo que las personas tienen un complejo y no saben quiénes son. El que cree que hacer algo lo indigna, el que cree que servir a alguien lo indigna, el que cree que, digámoslo así, así se ve como rebajarse, le quita dignidad, es porque en verdad no tiene dignidad. Cuando yo estoy seguro quién soy, de quién soy, a quién sirvo, no me quita nada prestar un servicio, ¿sí? Pero ojo, que este servicio no es simplemente cualquier servicio, yo no voy a permitir que cualquiera pretenda venir a que yo haga lo que otro quiera solo porque yo soy servidor del Señor. El servicio ante todo es al Señor. Y el parámetro del servicio a mi prójimo es que ese servicio glorifique al Señor. Les pongo un ejemplo. Entonces, como yo soy un cristiano y soy muy servicial y el Señor me dijo que debía servir para ser el primero, entonces yo voy a hacer todo lo que cualquiera venga y me pida. No, no porque el parámetro es que glorifique al Señor. ¿Sí? Entonces, vea, lléveme esto allá, usted que es tan amable, pero usted sabe que esa acción tiene un mal propósito, tiene una mala intención, pues sencillo, usted no lo debe hacer, porque el parámetro en todo lo que yo haga debe ser que esto que voy a hacer, que voy a decir, glorifique al Señor, ¿sí? Nosotros no estamos llamados a ganar popularidad entre los hombres, sino a tener agrado delante de los ojos del Señor. Eso es lo primero. Ahora, si lo que yo estoy haciendo agrada al Señor pues puede ser agradable o tener popularidad entre los hombres, bendito es el Señor, pero fundamental que sea agradable delante del Señor. Porque ¿quién es el que me va a galardonar? ¿Quién es el que me dio la vida? ¿Quién es el que me perdonó los pecados? ¿Quién es el que me lo da todo?
pues el Señor, a Él me le debo absolutamente a Él. Y la última parte de Marcos trae una escena que es muy importante y tiene que ver con un ciego, el ciego Bartimeo. Nos ubica en la ciudad de Jericó, eh, casi a orillas del Jordán y del Mar Muerto, en el desierto de Judea. Y, y nos menciona que había una gran multitud, había un ciego que se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo, pues de hecho, Bartimeo quiere decir hijo de Timeo, ¿sí? Bar es hijo, entonces Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces, él iba en Jericó y junto a estaba el camino, estaba mendigando, ¿sí? Era ciego, pues es una dificultad, es una adversidad, es una limitación. Y pues la manera de sostenerse era mendigando. Pero cuando yo, que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, esto es una declaración que hace Bartimeo. Al decir hijo de David, lo está reconociendo como Mesías. Ellos tenían la expectativa mesiánica de un descendiente de David que vendría pues, a cumplir aquellas profecías que se hacían de aquel descendiente de David. Le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Es un clamor, es una expresión también de confianza, lo está reconociendo. Dice el versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia ante mí. Igual como vimos con los niños, que algunos impedían que los niños pudieran venir, no sé, manías extrañas de las personas a veces, de, de creer que el Señor, no sé, se va a incomodar o se va a molestar, cuando Él es el Señor, o sea, Él es el Eterno, no hay manera de que lo cansemos, no hay manera de que lo saturemos, ¿no? Pues es el Padre y al Padre venimos con toda confianza y seguridad. Él insistía, el caso es que Él insistió. Y esto me parece muy interesante, que a veces nosotros dejamos de insistir delante del Señor, a veces por lo que otros dirán. No, era su necesidad y reconocía que Jesucristo podría traerle sanidad. Dice entonces el versículo 49, entonces el Señor se detiene. Y ojo con esto, aquí hay como un pequeño proceso. Dice, mandó llamarle, llamaron al ciego y le dijeron, ten confianza, levántate, te llamo. ¿Sí? Esto es muy importante. Y este concepto de lo que es el llamado o la llamada de parte del Señor em, es un tema que redunda mucho en el Nuevo Testamento, bueno, también en el Antiguo Testamento. David es llamado, Saúl en su momento fue llamado, Samuel fue llamado, Isaías fue llamado, bueno, los profetas fueron llamados. ¿Y cuál es la reacción ante ese llamado? Y miren que en este caso Bartimeo estaba ciego. Jeremías decía que era muy niño. Gedeón, cuando el Señor llama a Gedeón, Gedeón estaba lleno de complejos de inseguridad. Moisés era un hombre muy inseguro, con complejos. Todos aquellos que han y hemos recibido un llamado, tal vez en ese momento no estábamos en la mejor condición o las mejores capacidades y aptitudes para atender ese llamado, pero el Señor llama en una condición. En este caso, estaba ciego. Y dice, ten confianza, levántate, te llama. Dice el versículo 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y esto tiene en un sentido muy, muy especial. La capa en aquel entonces era casi, era el elemento más importante que pudiera tener un judío. La capa era protección, la capa era abrigo, la capa era, imagínense que con la capa ellos se cubrían, dormían sobre la capa, les podía servir para almacenar, para transportar, para llevar. O sea, la capa era casi una super prenda, era muy útil, muy necesaria, también era refugio. Algunos creen que esa capa era lo que Pablo decía lo que el Señor decía, que cuando oráramos, entráramos en ese lugar secreto,
Algunos creen que se refería a esa capa que se cubría y cada uno quedaba pues como aparte, encerrado. Algunos creen que lo asocian al talit también, ¿sí? Pero la capa era un elemento de un uso muy, o sea, había mucha dependencia en la capa. Pero mire que él dice arrojando la capa. O sea, él tuvo una acción de algo que le podría generar confort, seguridad, protección, algo aparentemente muy importante para su vida, muy útil para su vida. ¿Qué fue lo primero que hizo Bartimeo? Lo arrojó, ¿sí? Como dirían los motivadores, sale de su zona de confort. Eso está haciendo Bartimeo. Está saliendo de un escenario que seguramente le da confianza, seguridad, pero ante el llamado, y ojo, aquí ni siquiera lo ha sanado, aquí simplemente lo llamó. ¿Qué le dijeron los discípulos, supongo? Levántate, ten confianza, Él te llama. O más bien, ten confianza, levántate, Él te llama. Primero entonces arroja su capa, se sale de la comodidad. Mire, mm, es como, yo sé que todos en algún momento hemos recibido una llamada del Señor, pero esa comodidad es muy nociva para poder atender esa llamada. Pretendemos que el Señor obre y nosotros estar en la misma condición, ¿no? Esto implica quitarnos. Dice la Biblia cuando habla del Señor que cuando el Señor entendió que era el momento de actuar, dejó Nazaret, ¿sí? Dejó su ciudad, dejó la casa de sus padres, entendió que ya no podía seguir viviendo bajo ese statu quo bajo el cual él estaba viviendo siempre, sino que tenía que incomodarse, que reventar, ¿sí? Que reventar ese cascarón. De alguna manera Bartimeo dijo, no, esta capa no la necesito ahora, ahora voy a atender este llamado. Se levanta y viene a Jesús. Son como tres pasos, ¿sí? Quita lo que lo cubre, en lo que él tiene confianza, se despoja, ¿sí ven? Luego se levanta, claro, es muy difícil levantarme lleno de cargas, lleno de cosas, de esquemas, de paradigmas, de estructuras mentales, de ideas preconcebidas, ¿no? Yo tengo que liberarme de todo aquello en lo cual yo experimento seguridad. No estoy diciendo que renuncie al trabajo, la Biblia no está diciendo que deje a su familia, no, porque acuérdense que se lo mencioné ahora, el apego en sí es en el corazón. Todo aquello en lo cual yo apalanco mi vida, en lo que yo tengo la confianza puesta antes que el Señor. ¿Sí? Yo puedo tener un trabajo, pero sé que ese trabajo me lo dio el Señor, lo respeto, lo honro, lo hago con integridad, con diligencia, porque sé que es una bendición del Señor. En otros casos, seguro, dependiendo del llamado, el Señor le dirá, deja tu casa, deja tu parentela y vas a ir al lugar que yo te indicaré, porque cada llamado es particular, ¿sí? Y ustedes ven en la Biblia que cada llamado tenía unas particularidades. Dependiendo del llamado, lo que sí aconseja la escritura es muévase. En este caso, Bartimeo deja la capa, se levanta y, muy importante, viene al Señor Jesús, porque fue el que lo llamó. El que lo llamó fue el Señor Jesús. El que le va a dar los dones es el Señor Jesús. La Biblia dice que hay dos cosas irrevocables, el llamado y los dones, ¿sí? Y a mí me parece muy particular que asocie estas dos cosas. Quiere decir que cuando el Señor llama, capacita, porque los dones son capacidades. Capacitar no es solo entrenar, capacitar es que da las capacidades completas para que cumpla esa misión. ¿Qué es un llamado? Una misión que el Señor encomienda. Imagínense, a cada uno le va a dar el Señor un llamado específico. Ya, usted va a ser la luz en medio de su familia, su llamado es que salve a su familia. Listo. Quítese la capa, levántese, venga el Señor. El Señor le contesta y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y aquí viene algo muy importante que les quiero dejar la inquietud, el tiempo no nos da para mucho, sobre la ceguera. La ceguera. Dice Isaías 42:19, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo sino mi mensajero que he enviado? ¿Quién es ciego como el emisario y ciego como el siervo del Señor? Hay una ceguera. Seguramente usted ve todos los días noticias
y se asombrara. Yo soy de los que me asombro la gente, cómo vive engañada, le engañan, le siguen engañando y le encanta que le engañen, ¿sí? O la gente no quiere ver, se está autodestruyendo y no quiere ver. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso advierte la Biblia. 1 Corintios 4:4, por ejemplo, nos dice que, dice acá 1 Corintios 4:4, dice, eh, pero si desde el 13, nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabe qué está diciendo Pablo acá? Que hay gente tan absorbida en el mundo por el sistema que el enemigo ha establecido, que están enceguecidos y no quieren ver, ¿sí? No quieren ver. Hay señales muy claras de lo que el Señor advirtió y dijo, y no quieren ver. Por eso a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Hay un llamado y una posibilidad perfecta en el Señor de salir de esa ceguera. Y el Señor advierte, a veces mi siervo es el más ciego, porque tiene por delante la luz, pero parece que no la quiere seguir, porque tiene por delante la claridad, pero no la quiere ver. Entonces, ahí, y lo que explica acá, hay una ceguera que está en el mundo y la gente está tan, como mencioné, tan metida, tan inmersa en el mundo que simplemente no puede ver la luz. Pero también hay siervos que se han dejado enceguecer, ¿sí? Que se han dejado tirar polvo, tierra en los ojos y no pueden ver y no quieren ver. No pueden mirar al Señor, no pueden ver la luz del Señor. Por eso, aquí, ¿qué implica? Vengamos al Señor, que Él quite la ceguera, que Él nos deje ver las cosas como son. Las cosas son, pienso yo, como son. Es sencillo, las cosas son como el Señor las estableció. Y cuando nosotros empezamos a tergiversar, a interpretar, a acomodar, estamos cayendo en ese sistema, en esa oscuridad en la que está sumida el mundo. Pedro, en su primera carta aconseja, dice la carta de Pedro al final, en segunda de Pedro 1:9 dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué cosas dice Pedro que debemos practicar para que no caigamos en este error de la ceguera? Y lo menciona desde el versículo 3, cuando habla de la promesa. Dice que la promesa hay que añadirle fe, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. En el versículo 8 dice, si estas cosas, las que acabo de mencionarles, están en ustedes y abundan, no les dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pedro aconseja que quien a las promesas del Señor le añade cada una de estas, digámoslo así, acciones, pues este no va a tener peligro de caer en ceguera, ¿sí? De no poder ver lo que está delante de sus ojos. A veces las respuestas están ahí, ahí, pero cuando estamos nublados no las podemos ver, ¿sí? Es como los que tenemos problemas visuales. Yo me quito mis gafas y yo veo solo líneas en los textos. Si yo no, eso es ceguera. Si yo no tuviera, cuando me pongo mis gafas, puedo distinguir claramente el texto que tengo por delante, ¿sí? Eh, Necesitamos que el Señor nos quite el velo, quite eso que opaca la verdad para que podamos, pues, mirar hacia adelante. Y de nuevo, las respuestas muchas veces han estado allí, pero somos nosotros los que no hemos podido verlas. Em, y es una muy buena oración y es un muy buen clamor el que hace Bartimeo. Señor Jesús, Hijo de David, por favor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, quita este velo. Déjame ver. Abre mis ojos y déjame ver. Y que cuando Él me llame, eh, pues yo pueda acceder perfectamente a Él. Señor,
Yo quito todo lo que me está, digámoslo así, acomodando, todo lo que me genera peso, me levanto y vengo a ti. Y ya de tu mano, Señor, entro en esta aventura maravillosa. Démosle gracias al Señor y bendigámoslo en este nuevo día. Y pidámosle así como Bartimeo, abre mis ojos, Señor, abre mis ojos en este día, delante de mí, Señor. Yo sé que tú has puesto tu camino. Delante de mí también está la otra opción, Señor, pero que hoy tenga la sensatez, la humildad, la determinación de elegir el camino de la luz, de la verdad, de elegirte a ti. Permíteme actuar, reaccionar, Señor, tratar a mis semejantes de la manera como tú lo harías. Señor, yo te suplico que tu Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Yo te encomiendo a aquellos que tienen quebrantos de salud, mi Señor, con tu mano de poder sobre ellos, aquellos que experimentan soledad, tristeza, consuela y fortalece sus almas, Señor. Y aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que anhelan fervientemente conocerte, eterno Padre, yo te suplico que les des tu porción y tu provisión para este día. Muchas gracias por tu palabra, Señor, que nos ayuda a encontrar el camino en ti. Muchas gracias por darnos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.